del reino de los cielos. Estamos hablando de cuál es la mentalidad del reino de Dios. Una cosa que el Mesías, Cristo Jesús, dejó claro fue su incomodidad. Él se sentía muy incómodo con la hipocresía, sobre todo de estos fariseos que se vestían, que ponían una cara como si fueran ellos muy santos, y todo en la exterior, ellos montaban una pantalla. Tanto así que Cristo les llegó a decir, ustedes son como los sepulcros en el cementerio, que por fuera están limpiecitos, blancos, pero por dentro está podrido, hay putrefacción. Lo dijo de otra manera, pero ese era el mensaje contundente. Así que vamos a estar viendo eh, que una de las características que tiene una persona que se cree que por fuera es santa, pero que por dentro no lo es Comprar. es cuando empiezan a juzgar, porque ellos se sienten que son tan y tan santos que tienen el poder de juzgar a los demás. Y entonces la observación la miramos en Mateo, capítulo 7 si me pueden acompañar, y verso 1 en esa mentalidad del reino, a- o sea, a Dios no le gusta que la gente esté juzgando a los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con el juicio que tú juzgues, serás juzgado. Es decir, si tú no tienes misericordia con los demás, tú no vas a recibir misericordia. Si a ti no te importan los demás, mm, no se van a importar mucho por ti. Es decir, como tú tratas a otros, vas a ser tratado. Incluso con la medida que mides, dice la palabra de Dios, con la medida que mides, serás medido. Es decir, la regla que tú uses para medir a la gente, así mismo vas a ser tú medido. Por lo tanto, ¿qué nos recomienda el reino? Que amemos a los demás como a nosotros mismos, que seamos bondadosos con la gente, que tengamos misericordia, compasión con los demás para nosotros recibir eso también. Por otro lado, en esta mentalidad del reino, no, en esa misma observación nos da un puntito que es bien interesante que dice, ¿y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque uno de los problemas mayores que tiene ese tipo de persona fue señalado por Cristo en su palabra, que son estos hipócritas religiosos, es que no hacen introspección, no se autoevalúan, no se miran por dentro, sino que están enfocados en mirar lo que están haciendo los demás, los defectos de los demás, y no se aplican. O sea, no se miran, como él dice literalmente, esa viga que tiene, ese problema que tiene, que es más grande que la persona que tú lo estás señalando. Y entonces, ¿cuál es entonces el aprendizaje? Pues mira, no creerse mejor ni superior ni más santo, ni estar mirando los defectos de los demás, hacer introspección. Uno cuando uno escucha una palabra, en vez de estar pensando, ¡ah! Esa es la vecina mía es así, ¡ah! La hermanita tal es así. No, no. Uno escucha un mensaje y uno tiene que decir,
cómo yo estoy delante de Dios con esta palabra que estoy recibiendo. ¿Cómo esto, cómo estoy yo? Eso sería una introspección, una autoevaluación. Y no estar constantemente mirando hacia afuera. ¿Qué pasa? Que si estoy chismeando y están pendientes de la vida de los demás, pierdo tiempo en mejorar lo que yo tengo que mejorar. Y ya mencionamos que no queda mucho tiempo para uno estar trabajando el carácter. Así que vamos a darle un intensivo a ese asunto de aplicarnos nosotros la historia, aplicarnos nosotros el aprendizaje. Lo otro que en ese mismo escrito nos habla, este, que dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio hijo y el ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y el otro verso también nos dice una mentalidad del reino, y es no des, no eches no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No es un escrito sencillo, no es fácil. Este escrito, ustedes saben que lo santo, lo kadosh, la palabra griega ahí es hagios, de griego también, está hablando del problema que tiene o que tuvo el pueblo de Dios de mezclar lo que es santo con lo que es pagano. La palabra perros o cerdos se utiliza para lo que el pueblo no debía tocar. O sea, no debía tocar, no es que no tocaran a los perros, pero porque el perro ahí se usa, pero con otro significado. Es como lo inmundo. Dice, no toques lo inmundo. Es decir, las cosas santas no se pueden estar mezclando con las cosas eh, que son paganas. Y ustedes saben que ese fue el problema que tuvo el rey de Babilonia, que mandó a buscar las copas sagradas para tomar vino con sus esposas, con sus concubinas. Y hasta aquí le llegó a Dios y Dios vino y lo sacó, lo derrotó del reino. Cuando la iglesia primitiva empezó, mientras estuvo siguiendo la palabra de Dios y guardándose en santidad, tuvo persecución. Pero en cuanto la iglesia primitiva bajó la guardia y empezó a mezclarse con Roma y con las costumbres paganas de la religión romana y de la religión griega, entonces se paganizó la iglesia primitiva y dejó, vamos a decir, de tener la mentalidad del reino. Empezó como a negociar, a someterse, vamos a decir, a lo que es pagano. Y hay un momento histórico en el que vivimos que si no fuera porque han cambiado un poco las leyes, o por lo menos los edictos, vamos a decir, un año atrás, tú no podías decir cosas de la Biblia contundentes que si no tenías un problema. Por ejemplo, decir que solamente haya un varón y una hembra, eh, que esos eran los géneros conocidos, eso constituía un problema legal. Por lo menos este presidente dijo, mira, reconocemos que solamente habrá un varón y hembra, ¿verdad? Este, pero esa es la implicación, no mezclar. ¿Qué sucede? Que a veces las tinieblas que representan la no santidad
no se lleva con lo consagrado. A veces tú ves una persona que en el trabajo hasta no la soportan, no la soportan porque sencillamente esa persona está consagrada a Dios y no representa los mismos modelos de, del mundo. Y entonces hay como, mira, como el agua y el aceite, la luz y las tinieblas, como que no componen. Los demonios les rechina, le molesta la presencia de una persona consagrada. Y harán todo lo posible por usar a los humanos que no están consagrados para molestar o lastimar a esa persona. ¿Por qué? Porque le caes mal a la gente a veces solamente porque tienes una mentalidad del reino, que lo que Dios te está diciendo es, mira, no lo van, muchas personas no lo van a apreciar. Mira cómo dice aquí, no sea que la pisoteen y se vuelvan y te despedacen, porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Así que igual sientes afinidad con personas que están en tu misma búsqueda espiritual. A veces tú conoces a alguien y sientes como que, wow, parezco que como que esta persona la conozco de toda la vida y es porque tienen esa misma búsqueda espiritual. Por ejemplo, los 10 mandamientos son sagrados, están en Éxodo 20. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hay unos mandamientos paganizados y hay un choque, señores, hay un choque. Y ese es el problema entonces histórico, que está la palabra de Dios, está la mentalidad del reino y está una mentalidad mundana. Y a veces nosotros tenemos que ser lámpara dentro de nuestra propia iglesia y ayudar a discernir, porque a veces la iglesia se desconcentra, ¿verdad? Y entonces se le hace un poquito a veces decir, mira, si dice Jehová, claramente, va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que elegir a quién vamos a creer, o a los hombres, o aún así dice Jehová. Entonces, luego en la mentalidad del reino, este punto de la fe y el pedirle a Dios, lo vemos en Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará. Lo sabemos de memoria. Buscad y hallaréis. Llama, llamad y se os abrirá. Luego, en esa misma línea, vuelve y dice, aquel que pide es como quien dice, yo te doy la sugerencia, pedir y se os dará. No es, a veces oramos y le decimos a Dios, Dios, yo quiero que hagas esto, que hagas lo otro. O sea, como dándole instrucciones a Dios. ¿Cómo Él lo va a resolver? Es el asunto de Él. A veces, pues, buscamos, como dice el dicho, el que busca encuentra. Tenemos que insistir, movernos en la dirección y que Dios nos traza. Pero ¿qué pasa? En esa misma oración, Él nos ratifica que esas promesas, vuelve a decir de forma clara y contundente, que todo aquel que pide, entonces recibe, como es que ya está hecho, está dado. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. No me había percatado cómo se repite las mismas oraciones, se repiten, pero ya con una cosa como, ya es dado contundente. En Mateo 7:9 al 11, nos compara entonces el amor de Dios con el amor de nosotros, las madres, los padres. Es bien triste, y lo he visto, ¿verdad? Padres y madres que no quieren sus hijos. Y es muy doloroso cuando un hijo se percata que su padre o su madre no le ama ni le quiere. Señores, yo antes no podía creer, no podía pensar que una cosa así existiera. Sí,
Hay personas que sencillamente no aman a sus hijos, pero gracias a Dios, la mayoría, diría yo, aman a sus hijos. Miren, ¿qué no hacen por darles a los hijos lo mejor que pueden? Hay gente que trabaja de sol a sol para llevar el sustento a sus casas. Grandes sacrificios personales por darle cosas a veces a sus hijos, por darles lo que ellos dicen, lo mejor que yo pueda darle a mis hijos. Y Dios utiliza esa experiencia humana, de la familia humana, para decirles, y si ustedes, vamos a leerlo, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? Yo le decía a mi hija Gabriela que ella me dice, mami, te amo. Yo le digo, muchacha, yo te amo más. Y empezamos con esta cosa de que, no, que te amo de aquí del infinito. Y, ¿verdad? Y entonces yo le digo, imagínate, hija. Si, si yo te amo tanto, imagínate cómo nos ama el Padre, que debe ser una cosa que nosotros todavía no lo entendemos, de tan grande y tan maravillosa. Porque si nosotros con nuestro amor imperfecto tenemos un gran amor, imagínate ese amor tan grande del Padre. Entonces, luego, eh, o sea que nosotros tenemos que pedir a Dios esperando recibir de Él, porque esa es la mentalidad del reino. Dios es bueno, Dios es generoso y Dios quiere bendecir al ser humano. Dios te quiere bendecir, ¿verdad? Entonces, el verso 12 nos habla también de otro modo de pensar. Dice, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, háganla ustedes con ellos, porque esto es la ley y estos son los profetas. Fíjate que resume la ley y los profetas de nuevo, como el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú quieres, en otras palabras, lo que tú siembras, cosechas. En otras palabras, cómo tú tratas al ser humano, al que está cerca de ti. Porque esa es la verdadera, o sea, en la mentalidad del reino no es como que si estuviéramos en una nube con un arpa, sino es cómo tú tratas a los que están cerca de ti todos los días, porque eso van a denotar cuál es tu carácter, cuál es el nivel de consagración, de relación que tú tienes con el Padre. Esa empatía, ese ponerte en el lugar de las otras personas. Por eso, cuando a alguien lo diagnostican y le dicen, tú tienes, tu narcisista, tu personalidad es narcisista, lo que te están diciendo es que tú tienes como una incapacidad de ponerte en el lugar de otra persona. Si tú ves a alguien pasando trabajo con algo y tú no estás haciendo nada, pero no se te ocurre, no te pasa ni por la mente ir a ayudar a esa persona, porque eso significa que tu corazoncito está duro, 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 que el corazoncito no tiene empatía, el corazoncito necesita un nuevo nacimiento, porque la antítesis de la empatía es el narcisismo, el estar pendiente de mí, yo, esa es la enfermedad de este siglo perdido, o sea, de este mundo perdido. ¿Y saben una cosa? Que dicen que cada día más el ratio de gente narcisista aumenta, todos los días aumentan los diagnósticos de narcisismo y a uno le extraña, porque es que eso está en la Biblia.
amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Pero esa no es la mentalidad del reino, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7, verso 13, nos habla de la famosa puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha es angosta, el camino es angosto, pero te lleva a la vida eterna. Es con un poquito, vamos a decir, puedes experimentar aflicción. Pocos la hallan. Pocos caminan por esa puerta. Sin embargo, la puerta ancha es donde Tutilimundi se va, es donde todo el mundo, es como la moda, ¿qué es lo último? Pues por ahí nos vamos. Está llena de luces, de música súper agradable a la carne. ¿Y qué conlleva? La perdición, la ruina, la pérdida física, mental, espiritual. Entonces, en la mentalidad del reino, todo el tiempo te están diciendo, ten discernimiento. Distingue las puertas, porque te puedes equivocar, porque esta puerta, los ojos se llenan. Está muy típico el ser humano a irse a caminar, extraviarse por ese camino. No todo lo que brilla es oro. Y a veces te la pintan de una manera que tú ni te das cuenta que estás caminando por la puerta ancha. Por eso es que en Isaías 30, si me ayudan a buscarlo un momentito, Isaías 30, 21, hay un versículo que yo siempre lo anoto, lo vuelvo y lo repaso, porque me parece que es un versículo que en los últimos días nosotros nos va a costar la vida, o sea, sobreviviremos si nosotros estamos con este versículo. Míralo. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches ni a la mano derecha ni dobles a tu izquierda. Bien preciso, unas instrucciones bien precisas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos los oídos todo el tiempo con música, mira, los ojos mirando cosas, mirando series, qué sé yo, o constantemente que no tenemos tiempo de un devocional, de escuchar la voz de Dios. No vamos a poder escuchar esa voz que nos diga, mira, cuidado, que esa parece la puerta correcta, pero no la es. Cierra esa puerta. Eh, Esa, esa es la voz del Espíritu Santo. Y nosotros en los tiempos finales, ¿por qué yo digo esto? Porque el mismo Cristo le dijo a la gente, cuidado, te vendrán muchos engañadores, muchos falsos cristos, pero va a haber mucho engaño. Engaños científicos, gente, también. Engaños científicos. Que tú vas a decir, ay, qué bueno, ese adelanto científico. Es como ahora mismo con la inteligencia artificial. Hay mucha gente que dice, wow, mira todo lo que hace la inteligencia artificial. Esa puerta, señores, nos puede hacer perder la vida eterna. Se lo digo claramente. Tiene bendición, aparentemente, pero va a traer problemas. Eh, Cada día más los países se mueven a controlar su población. Por ejemplo, el ejemplo de China. En China, si tú
Eres observado por todos lados. O sea, todos los sitios tienen cámaras, eso está súper observado la persona. Si la persona no se comportó, vamos a suponer cuando estaba la pandemia, si la persona no se ponía la mascarilla o hacía algo que no le gustaba el sistema, en tu cuenta de banco, en la cuenta de banco de la persona, aparecían menos puntos. Y cuando iba al supermercado, no podía comprar la misma cantidad de alimentos. Porque es una sociedad que existe actualmente controlando al ser humano completamente. Hacia eso se mueve la humanidad. Quieren, y la inteligencia artificial es el elemento esencial para que eso ocurra, pero como decimos ahorita, cumplimientos proféticos, cada día más cerca, porque si vamos en el Apocalipsis, ¿qué dice? Que la bestia va a tener un control absoluto de la población del mundo entero, de tal manera que tú tendrás un número. Si tú quieres comprar o si tú quieres vender, tú tienes que haber hecho las paces con el sistema. No puede ser que tú estés en contra del sistema y puedas comprar y vender. O sea, es categórico. El pueblo remanente no se va a someter al control masivo. No se va a someter. Aunque no compre, aunque no venda. Va a estar fuera del sistema. Pero entonces a la gente le ponen una prueba pequeña y, y nos colgamos. Y nos colgamos en la prueba pequeña. Lo que te quiero decir. No sé, al buen entendedor, pocas, pocas palabras. Vamos a seguir. De hecho, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar su manita y lo hacemos como en forma de diálogo. En el verso 12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan por vosotros, así también hacedlas. Muy bien. En el 15 ahí les habla claramente, lo mismo que dice en Mateo 24, ahora sí, porque aquí hay luna llena y están los gatos, no sé si los escuchan, pero pido disculpas porque tienen ahí como que una fiesta. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes como ovejas, vestidos de oveja. ¿Qué quiere decir? Esa famosa hipocresía de infiltrarse dentro del pueblo de Dios como una oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una incongruencia entre lo que uno exhibe por fuera y lo que uno es por dentro, ¿ok? Y Cristo nos advirtió de eso, de la pintura y capota. Pero ¿cómo vamos a distinguirlos? ¿Cómo es que, cuál fue vamos a leer lo que dice aquí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que se comen a las ovejas, precisamente. Pero, ¿qué dice el 16? Porque nunca nos dejan en oscuridad, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjate que la gente dice, ay, vuelvo y lo repito, Gloria de Lourdes, pero ponte a hablar del amor de Dios y de cómo podemos estar todos cogidos de la mano y, ¿verdad? Un kumbaya, qué sé yo. Pero si es que Dios se pasa diciendo en su palabra que Él hace distinción del árbol que da frutos y del árbol que no da frutos, de la cabrita, de la oveja, de la luz, de las tinieblas. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué frutos está hablando? Pues la palabra lo contesta, los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5, 22 y 23. Y ahora vamos a hacernos como un autoanálisis. Vamos a ir fruto por fruto. Por ejemplo, ¿está mi vida llena de amor por los demás? ¿Está mi vida llena de gozo? ¿Está mi vida llena de paz? ¿Está mi vida llena de paciencia, de benignidad, clemencia? Que eso es lo que significa la benignidad, clemencia, generosidad, de bondad, de mansedumbre, de fe, de autocontrol en la templanza, la temperancia. Esos son los frutos del Espíritu. Por nuestros frutos nos conocerán. Yo, si ustedes me permiten un segundito, no sé si se puede poner una pausa, porque es que voy a espantar esos. Entonces, esos frutos nos autoevaluamos y miramos, ¿verdad? ¿Qué frutos son los que nosotros estamos dando? Porque eso sería entonces mirar la viga de nuestro, ¿qué frutos estoy dando yo en términos a los frutos del Espíritu Santo? Entonces, en el versículo 21 vuelve a decir que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino es el que es obediente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea que nuevamente una distinción entre los que obedecen y los que no obedecen. Mateo 11, 28 al 30. Esto es una invitación que hace Cristo. No, perdóname, no es 28, es 11, 28. 11, 28. Vamos a buscarlo aquí. Mateo 11, 28. Una invitación. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Y yo, decía Cristo, les voy a hacer descansar. Entonces, él invita a los que están cansados y cargados, los invita a ponerse el yugo, un yugo, cualquiera lo mira y dice, pero espérate que es que un yugo es una carga. Pero en la mentalidad del reino, ese yugo te da libertad. En la mentalidad del reino, cuando tú te dejas, que para mí el yugo significa la dirección de Dios, que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice que podrás descansar, descansar, porque dice en el verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la mente hay humildad, en la mente hay mansedumbre. ¿Qué pasa con la persona que es humilde y que la persona que es mansa? Todo el que quiera tener conflicto con ellos se quedará esperando, porque el que es humilde y el que es manso no patrocina el conflicto, el pleito, no. Es como si la persona decide odiarte, pues fue una decisión. No, ¿tú entiendes? Para pelear, como dicen en el campo, se necesitan dos. Entonces dice, y hallaréis descanso para el alma. ¿Tú sabes lo que es que tu alma, que tú tengas paz en medio de todas las situaciones drásticas que el mundo presente, que tú puedas tener esa paz de Dios, como decía, esa paz que nadie entiende? Ese es el yugo que Cristo quiere que nosotros tengamos.
Entonces hay gente que dice, ay, yo no quiero nada que me ate, yo no quiero que la religión dicte mi vida, yo no quiero ningún yugo, yo quiero la libertad. Pero entonces, en esos caminos de libertad y libertinaje, se meten en unos yugos que son esclavizantes, como es la droga, como es el alcoholismo, como es las adicciones, diferentes adicciones al sexo. Entonces son esclavos. Ellos buscando su libertad, no, yo quiero ser libre, a mí no me hagan ninguna atadura religiosa, ay, no, yo no quiero. Pero no saben que están entrando en un mundo de esclavitud, ¿verdad? Y a veces hasta dicen, no, pero yo no soy esclavo de esas cosas porque lo mío es lo ser intelectual y mucha gente en su intelecto caen en unos vacíos espirituales, en unos vacíos del ser que no los llena nada, tú sabes, y pierden como el propósito, pierden hasta las ganas de vivir, porque no hay un verdadero sentido de la vida, que solamente el profundo sentido del ser humano se lo da el Creador a uno. Y mucha gente entra como en uno y piensan que están deprimidos, que es una depresión, pero lo que tienen es un vacío, una ausencia de Dios, que es peor, que es un yugo horrendo. Sin embargo, él mismo dice que su yugo no pesa. Dice, eh, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que vamos a ver entonces aquí otro, el Mateo 13, no, Mateo 12:28. Yo siempre lo traigo porque imagínate. Pero si yo, dice Cristo, y esto es mentalidad del reino también, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo había sacado unos demonios y los religiosos de su tiempo dijeron, este saca los demonios en el nombre de Belcebú. Pero Cristo le aclaró que una casa dividida no prospera y le habla y le dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Cristo le dice a sus discípulos cuando está ascendiendo, expulsen espíritus inmundos, rompan lazos. En Isaías 58, el verdadero ayuno, romper lazos de impiedad. La mentalidad del reino no se avergüenza de decir que echamos fuera espíritus inmundos, porque la gente quiere ahora ser tan y tan moderno y tan intelectual que no quieren hablar de ese tema, pero el mismo Hijo de Dios fue el que nos enseñó a desatar al que está oprimido por espíritus inmundos. En Mateo 13, también capítulo 10, wow, el tiempo ha corrido demasiado rápido. Eh, Está 10, vamos a ver rapidito, con esto yo creo que voy a ir cerrando. Dice 10:11. Él le preguntó, ¿y por qué? Ellos decían, ¿por qué tú nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él dice, a vosotros, a los discípulos, les es dado saber los misterios del reino.
el reino tiene misterios y el pueblo remanente de Dios está invitado a conocer esos misterios. Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Hasta en eso, Dios hizo separación. A unos les va a hablar claramente por medio de la voz de su Santo Espíritu, les va, mediante la Escritura, les va a decir, este es el camino, anda por él. Pero hay otros que van a decir, lo leo y no lo entiendo, no escucho nada. Sí. Y entonces, ahí es donde empieza él, más bien, a hablar en parábolas. Y la mayoría, yo estuve mirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 donde él dice, el reino de los cielos es. En las parábolas, Cristo les dio a conocer la mentalidad del reino. Y yo estaba mirando que esas parábolas recogen las cosas que hemos discutido, en parte, las cosas que hemos discutido en estos últimos dos presentaciones que hemos tenido. Son enseñanzas. Es como piensa el Padre, porque nosotros regresamos al Padre. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Nosotros estamos preparándonos. Aquí debemos empezar a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. En las parábolas hay muchos de los misterios que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quieren compartir con la humanidad. Yo les invito a que las estudien profundamente porque ciertamente Dios va revelando. Y si miren, si es cierto, como dice Isaías, que grandes tinieblas cubrirán la tierra, igual grandes derramamientos del Espíritu Santo vamos a tener en los últimos días. Este fue, yo estoy convencida. Anoche comparto esto para cerrar. Tuve un sueño bien bonito donde la casa al frente de mi casa en San Sebastián iban a predicar la palabra de Dios y llegaba la gente y habían como 200 personas y enfrente de la casa donde estábamos nosotros nos sacaban los muebles, porque había tanta gente que sacaban los muebles para que hubiera más gente que pudiera entrar y querían escuchar la palabra de Dios, hambrientos de la palabra de Dios. Igual como se sube la oscuridad, como baja la oscuridad, que dice, grandes tinieblas cubrirán la tierra, dice el libro de Isaías, el Espíritu Santo de Dios se va a derramar. Y mucha gente va a sentir la necesidad de decir, y háblame de Dios. Tenemos que conocer la escritura, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer todas estas parábolas, que cuando hablemos sea como, por eso él dice, no te preocupes porque te las voy a recordar, las palabras de Dios. Así que en Mateo 13, verso 15, dice, y con el corazón, con la mente entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? Esa era la preocupación porque en nuestra mente recibimos entonces el Espíritu Santo y Él es el que nos trabaja en nosotros el verdadero arrepentimiento. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos mire siempre con agrado. Vamos a orar para concluir esta presentación. Querido Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos das a conocer los misterios del reino de los cielos. Que esta palabra
quede en nosotros como una semilla y que nadie nos las pueda arrebatar, Señor. Que sea palabra para vida eterna, que nos transforme la vida, Señor. Gracias.